Mi amigo es, no hay otro igual, lo tengo a él, lo quiero más, mi corazón me sanará con fuego. Si Dios está aquí, algo tiene que pasar. Algo va a pasar hoy en tu vida que transforme, que cambie, que vivifique y que te dé un nuevo horizonte. Amén. ¿Cuánto anhelan eso? Entonces ponga su expectativa en Dios y en su palabra, en aquello que Dios puede hacer. Y aquellos que han traído la palabra, su Biblia, dice la palabra en Romanos 8, 14 al 17, dice, para aquellos que tienen, ¿lo han encontrado? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Hasta ahí la palabra. Hay varios pasajes de respaldo que lo vamos a leer después, pero cerramos los ojos para que Dios guíe su palabra. Amén. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que sigue siendo viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Clamamos, Señor, ahora para que tu precioso Espíritu guíe cada cosa que vamos a compartir, para que esta palabra se afirme en nuestros corazones, pero también que produzca fruto para vida eterna. Que tú puedas glorificarte a través de ella, trayendo lo mejor de ti sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Muchos, todos, ¿no? Porque aún las visitas han recibido a Cristo en el momento que la pastora hizo la invitación, y es un privilegio, pero también la palabra nos dice que cuando venimos a Cristo somos como niños, somos como bebés espirituales que vamos pasando por un proceso, vamos creciendo hasta alcanzar la madurez que necesitamos en Cristo. Y Pablo nos habla de eso en Gálatas 4:1 en adelante. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta que la fecha fijada por su padre. Así también nosotros éramos menores. Cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo de Dios, te ha hecho también heredero. Amén. Qué tremenda la palabra, tremenda la promesa encerrada aquí. Dice que hay momentos en nuestra vida cuando venimos a Cristo que somos como niños y no podemos diferenciar el alcance, la magnitud de esa herencia que tenemos en Cristo. También nos dice que Dios nos adoptó como hijos y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios, herederos hay aquí? Cada promesa que está en su palabra es sí, amén en Cristo. Pero para que un heredero conozca su herencia, debe conocer la palabra. Desconocer tu herencia, desconocer la palabra, te lleva a vivir sin ella. Y eso no trae bendición a tu vida. Así que cuanto más conocemos la palabra, cuanto más permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida en ella, es cuanto más crecemos. Muchas veces
venimos a Cristo, la mayoría venimos a Él, de un pasado donde no era tan bueno, donde las situaciones no eran muy felices. Y dice la palabra que nos muestra claramente cómo era nuestro pasado anterior. Dice que en Efesios 2, 1 al 3 dice que Dios nos dio vida cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivían también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios mismo dice que cuando vivimos de espaldas a Dios, somos hijos de iras, no somos hijos de Dios. Cuando vivimos apartados de su voluntad y rechazamos su palabra, estamos fuera de su bendición. Pero qué hermoso es que acá hoy podemos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios, a través de una decisión concreta de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, permitiendo que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas, nuestros corazones y cambie aquellas cosas que no están bien. Hemos escuchado hermosos testimonios de estas mujeres que estuvieron en el campo, cómo Dios transformó sus corazones, permitiendo que ellas pudieran perdonar y ser sanadas por Dios. Así Dios va iniciando en nosotros cada día un proceso de transformación, de sanidad, para que cada promesa que está en su palabra se afirme en nosotros. A continuación le voy a leer algunas de las características que debemos tener los hijos de Dios. Dice Romanos 8:14, que le leí al inicio: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es fuerte, ¿no? Porque todos decimos que somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pero la palabra también nos dice que somos realmente hijos de Dios cuando somos guiados por su Espíritu. Eso ya es más difícil. Implica una rendición total de nuestra voluntad a su Espíritu Santo y a lo que Él nos pide en su palabra. No es solamente un acto de aceptar a Cristo y después seguir haciendo mi voluntad, seguir viviendo en pecado, en aquellas cosas que no agradan a Dios y dejar de lado su voluntad. La palabra también nos dice que somos adoptados, que está en Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué precioso, ¿no? Que Dios nos rescata para vivir una vida de bendición, una vida abundante, no una vida de temor, y que podamos decirle, Abba, Padre, Papito, a nuestro Padre Celestial. Cierren sus ojos un momento. Y le quiero hacer una pregunta así con los ojos cerrados. ¿Cuántos acá en la congregación todavía tienen en su vida temor? Levante su mano. Bien alto. Nadie lo ve, solo yo y el Señor. Gracias. Repita conmigo. Amado Padre, yo renuncio a todo temor, porque tu palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Te doy gracias porque como hijo tuyo vivo en bendición y vivo libre de todo temor. Amén. Amén. Como hijos de Dios, Dios nos llamó a vivir una vida en libertad y en bendición, y no una vida en temor. También la palabra nos dice que somos hijos por fe,
Dice Gálatas 3:26 al 29, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Dice, cuando Jesús se bautizó, cumplió el mandato del Señor, dice que él se va y se encuentra con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús no negó que Jesús podría bautizar a Juan, pero Jesús dijo, deja que se cumpla con toda justicia. Había algo mayor en Jesucristo que hacer lo que él quería, era hacer la voluntad del Padre, era obedecer aquello para el cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Pero qué hermoso es la palabra que Dios dice cuando Jesús es bautizado. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Cuánto le gustaría escuchar esa palabra de parte de Dios para su vida? Entonces el pasaje que leímos recién, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando Dios ve tu vida, cuando Dios ve mi vida, si tú estás en obediencia a la palabra y a lo que el Espíritu Santo te guía, Dios no te ve a vos. Él ve a un hijo suyo que está revestido de Cristo. Él ve a un hijo suyo que fue ganado por Jesucristo. La sangre de Cristo pagó el precio. Ya no te ve como Juan, Pablo, Pedro, María, lo que sea. Él ve como a su hijo. Ya estamos revestidos de él. El punto 2 dice, viviendo como hijos de Dios. No es suficiente estar consciente de nuestra condición de hijos, sino también es necesario que vivamos como tales. Dice la palabra en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Para poder ser pacificador y restaurar y traer bendición a otras personas, primero nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Lo mismo que hicieron las damas cuando fueron al retiro. Ordenaron su vida con Dios, permitieron que el Espíritu Santo sanara sus corazones, que la paz de Dios inundara su vida, y ahora ellos son canales de bendición y canales de esa paz de Dios que llenó su vida. Lo primero que debe estar en paz es nuestro corazón con el Señor para que podamos ser esos pacificadores que la tierra necesita. Dice la palabra también que debemos ser irreprensibles. Filipenses 2:14-15. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. La palabra nos insta a que seamos irreprensibles. ¿Cuántos saben que eso es difícil? Cada día cometemos errores, somos falibles, todavía tenemos dificultades y todavía estamos en un proceso de transformación y dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios para aferrarnos a Él cada día y tratar de ser lo mejor posible. Debemos permitir que su Espíritu Santo nos guíe a ser humildes, sencillos, para que seamos irreprensibles, para que estemos cubiertos de Él. Cada vez que estamos en oración, en obediencia, en sujeción, estamos cubiertos con su presencia. Únicamente podemos ser irreprensibles cuando estamos en obediencia a Él. También la palabra nos dice que debemos tener amor entre los hermanos y amar a los enemigos, amar a aquellos que nos ofenden. ¿Cuántos saben que es difícil a veces amar
a algún hermano que es medio rebelde, complicado, un discípulo que le falta, que no le pasa los informes de célula. Pero cuán más difícil es amar a veces a aquellos que le hacen daño. Pero la palabra nos dice que no es una opción, sino de que es un mandato. No tenemos opción en esto. Tenemos que obedecer, porque en la obediencia a lo que Dios nos pide está la libertad de vivir en bendición y de vivir en gracia. Amén. También las palabras nos dicen, como punto 3, que somos herederos del reino. Y en Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y también dice en Romanos 8:17, que amplía esto, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá la palabra nos sigue afirmando que no solamente somos herederos de Dios, no solamente somos hijos de Dios y herederos, sino que somos coherederos con Cristo a través de ese sacrificio precioso de cruz en el Calvario por nosotros. Pero acá hay algo tremendo que se manifiesta en el reino de Dios, que es la paz, el amor, el gozo de la salvación que tenemos cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Que eso no tiene precio. Eso fue comprado por Cristo y es lo más precioso que tenemos cada hijo de Dios, poder gozar cada día de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guíe nuestras vidas. Y seguramente que todavía hay mucho en nuestro corazón y en nuestra vida que necesita ser cambiado para vivir a la altura de esa promesa de manifestar todo lo que Dios quiere. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahí en esa versión decía revelación, la manifestación dice en esta otra versión. O sea, que la creación misma está esperando que los hijos de Dios se manifiesten para redimirla. ¿Cuántos tienen trabajos seculares? Que levantan. Anoche le explicaba a los chicos, a la iglesia, que no existe el trabajo secular. Porque la palabra nos dice que cuando un esposo está casado con una esposa que no es cristiana, el esposo redime a la esposa. Y cuando la esposa que es convertida está casada con un hombre que no es convertido, que no conoce a Cristo, ese hombre y ese hogar es redimido por ese Hijo de Dios que está en ese lugar y en ese hogar. Entonces no existe un trabajo secular, eso lo inventaron para traer división y confusión. Solamente hay trabajos, hay hogares, pero donde hay un Hijo de Dios, hay un trabajo redimido y hay un hogar redimido para Cristo. Si vivís a la altura del sacrificio de Cristo, si vivís como hijo de Dios, tu hogar es redimido, tu trabajo es redimido. Sos un agente de cambio y de bendición en ese lugar, que puede transformar las circunstancias y lo que estás viendo a través de tu palabra, a través de tu testimonio, a través de tu vida de paz y de amor que guía el Señor. Hace unos años viajamos al interior y compartimos la palabra en una oportunidad y oramos por una señora que tenía opresión y tenía espíritus inmundos. Ella practicaba la umbanda, quimbanda, todos los que a ustedes se le ocurra, y tenía muchísimas ataduras. Oramos varias veces por ellas. Ella fue libre en un proceso y fue entendiendo cuál era el plan de Dios para su vida. Ella aceptó a Cristo y al poco tiempo ella recupera a su hija,
que no sabía que tenía, porque ella creyó que había muerto cuando nació. En realidad le habían cambiado el bebé cuando nació su bebé, y le habían dado un bebé muerto. A los 15 años ella se entera que su hija vivía y la pudo recuperar, y toda su casa y su familia fue redimida por el Señor. La última vez que fuimos al interior pudimos gozarnos a ver a esta mujer con un espíritu de servicio y de adoración a Dios, decorando todo el templo, y su hija siendo parte de la adoración. Lo que antes adoraba al enemigo, lo que antes adoraba y practicaba el ocultismo, hoy adora a Dios. Porque hay hijos que entienden que son agentes de redención, son transformadores de las circunstancias donde le toca vivir, porque son portadores de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. El punto 4. Juan 1:12, que leímos al principio también. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que Dios mismo, por voluntad propia, nos llama hijos de Él, a través del sacrificio de su Hijo. Pero acá hay una palabra que me llamó la atención, y donde Dios me habló en esa palabra. Cuando Cristo muere y resucita, y es antes de ser llevado nuevamente a los cielos, dice, toda potestad me dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y esa misma palabra es usada por Dios acá en Juan, cuando dice, los que creen en su nombre, dice que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad tiene un significado tremendo, porque potestad es un derecho, es una obligación y es un poder. Es un derecho, dice, porque quien la posee puede ejecutarla ante determinadas personas o circunstancias, para que se cumpla con sus deberes tal como está prescripto. O sea que como hijo de Dios tienes un derecho para que la voluntad de Dios se cumpla como está escrito aquí en la tierra. Amén. Entonces lo que cantábamos hace un rato de que Él es el Rey de los cielos y de que todas las naciones se van a postrar delante de Él, va a depender que los hijos de Dios se levanten y tomen su lugar en la creación, soltando la palabra de bendición, de transformación sobre aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. También dice que se trata de un poder, porque quien la posee podrá emplear la fuerza para que la misma se cumpla. Por eso mismo es que normalmente la potestad se le confiere a una autoridad. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios ustedes tienen autoridad? Jesús mismo le dijo a sus discípulos cuando los envió, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios delegó a través de Jesucristo a nosotros como iglesia toda autoridad sobre la fuerza del enemigo. Y así también se trata de un deber, dice esta palabra, porque aquel que la dispone está obligado a ejercerla. Así que como hijo de Dios simplemente no es algo muy pequeño, liviano, sino es algo tremendo la herencia que tenemos en Dios. La herencia que tenemos de ser llamados herederos y coherederos con Cristo. Es un derecho, es un poder, pero también es algo que no podemos dejarlo de lado. Dice la parábola de los talentos que aquel siervo que fue infiel y descuidó lo que Dios le dio, no usó para bendecir,
para multiplicar eso que Dios le había dado. Le fue quitado y le fue dado al que tenía más. ¿Se acuerdan? Entonces, como hijos de Dios, Dios te ha conferido una tarea a través de la célula, a través del discipulado, a través de los distintos lugares donde Dios te ha puesto, para que seas bendición y compartas el mensaje de salvación a aquellos que te rodean. Hablamos de crecimiento, de expansión, pero si no actuamos como hijos de Dios, es muy difícil. Hace un ratito leíamos en Romanos 8, 19, 22, que el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela tu intervención. La creación necesita hijos de Dios que intervengan en lo espiritual y traigan redención a este tiempo. Vemos en la palabra que el mayor ejemplo de hijo de Dios fue dado por nuestro Señor Jesucristo, por su vida de obediencia, de rendición al Padre. Y es hermoso ver que el motor del ministerio de Jesucristo fue el Espíritu Santo, guiándole en cada etapa de su ministerio. Dice que Él era obediente en todo al Padre. Él no hacía nada fuera de la voluntad de Dios. Dice la palabra que Él fue concebido por el Espíritu, ungido por el Espíritu, llevado al desierto por el Espíritu, se movió en el poder del Espíritu, se regocijó en el Espíritu, bautizó a otro con el Espíritu Santo, explicó el nuevo nacimiento por el Espíritu, anunció que el Espíritu vendría, se ofreció a sí mismo por el Espíritu, fue resucitado por el Espíritu y fue justificado por el Espíritu. Estas son referencias específicas donde muestran a Jesucristo como un hijo de Dios totalmente guiado por el Espíritu Santo. También Jesús mismo decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo. No puedo ya hacer nada por mí mismo, sino por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y sigue mucho más. Toda la palabra nos muestra la total obediencia y sujeción de Jesucristo al Padre a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Cuánto anhelan ser más obedientes y más sensibles a la voz del Espíritu para que Él nos guíe a realmente hacer la voluntad del Padre en cada uno de nuestros pasos? Todos necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder ser verdaderos hijos de Dios y agradar al corazón del Padre en todo lo que hacemos. Dice que Felipe estaba predicando en Samaria, y mientras Felipe predicaba en Samaria hubo un gran avivamiento. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados y había un gran mover del Espíritu. Pero en un momento el Espíritu Santo toma y llama a Felipe para que vaya a predicar a un eunuco. ¿Se acuerdan la palabra, el pasaje, para no leerlos todos? Y cuando Felipe obedece y va, el Espíritu Santo le dice que se ponga al lado del carro de este eunuco y le explique la palabra. Felipe estaba en un avivamiento, en una ciudad, y fue sacado de ahí. Pero él fue sensible a la voz de Dios, a la voluntad de Dios a través del Espíritu. Y él dejó de atender una ciudad para ir a atender una persona. Si miramos así parece ilógico, pero lo que realmente tenemos que ver es que al obedecer Felipe
al Espíritu Santo, no solo atendió una ciudad, sino atendió a una nación. El eunuco representaba toda una nación, y cuando él obedeció al Espíritu, él estaba predicando ante una nación completa. Entonces, cuando Dios te pide que abra tu célula, que vuelvas a invitar a tu vecino, tu compañero de trabajo, aquellos que son más reacios al venir al Señor, no sabes si puede estar representando esa persona una nación atrás. No sabes las miles de almas que pueden haber detrás de una decisión de una persona que acepte a Cristo. Entonces, el anhelo nuestro como hijos de Dios debe ser que seamos siempre sensibles a esa guía y a esa voz del Espíritu. Amén. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos un momento. ¿Cuántos anhelan realmente ser sensibles a la voz del Espíritu, como fue nuestro Señor Jesucristo, que caminaba aquí en la tierra haciendo absolutamente todo, guiado por el Espíritu para cumplir la total voluntad del Padre? ¿Cuánto anhelan eso? Más del Espíritu Santo sobre sus vidas. Levante su mano y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias, Señor, porque entendemos a través de ella, Señor, que tú nos has llamado a ser hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Y, Señor, de que somos herederos en el reino, pero también coherederos con Cristo Jesús. Pero, Señor, nada podemos hacer por nuestra cuenta si tu Espíritu Santo no guía nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu perfecta voluntad, Señor, cada día, guiados por tu precioso Espíritu. Espíritu Santo, bendice la vida de cada hijo tuyo en este lugar y que tu presencia, Señor, guíe cada uno de sus pasos en cada uno de sus días, para que tu gloria se manifieste a través de ellos, trayendo redención a la creación, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.